Bueno, vamos a empezar entonces. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quiero empezar con esta frase de Steve Jobs que resume la importancia de lo que vamos a hablar y es lo que hace genial a un producto no es el proceso, sino es el contenido. Y esto quiero decirles aplica para absolutamente todos los segmentos de la vida productiva. Y de ahí pasamos a esto que es una frase de uno de los gurús del marketing actual que se llama Seth Godin, que habla de el content marketing es el único marketing que importa. Esto realmente les muestra que de lo que vamos a hablar es algo que es actual y es algo que es realmente importante para el 99% de las empresas. Primero tenemos que empezar definiendo claramente qué es el content marketing. Como dice esta frase, es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, cero comercial o cero publicitario, no tiene nada que ver con publicidad y con incentivar a la gente a que compre algo. Y el objetivo al final que tiene este contenido, que lo genera la marca, es poder construir sus propias audiencias y conectar con ella. Ustedes deben tener claro que cuando uno habla de content marketing tiene que tener clara la diferencia que hay entre content marketing, storytelling y branded content. El 99% de las marcas lo que hace es branded content y es que crea contenido que al final es contenido comercial y que normalmente ese contenido vive en medios de comunicación. Entonces, lo que llamamos un public reportaje, eso es branded content. Entonces, ustedes tienen que tener claro que el content marketing, la diferencia que tiene entre los dos es que en el caso del content marketing, el contenido normalmente vive en activos que son de la marca, mientras que el branded content es contenido que normalmente vive en activos que no son de la marca, idealmente en medios de comunicación que ellos son los que tienen sus propias audiencias. En el caso del content marketing, el objetivo que hay es que las marcas tengan sus propias audiencias, es decir, en otras palabras, que al final de cuentas la marca se convierta en un medio de comunicación. ¿Qué hay que hacer para que esto se logre? El contenido tiene que ser contenido educativo. Como dice esta frase, ustedes no traten de educar a los consumidores sobre ustedes quiénes son. Edúquenlos acerca de ustedes, cómo les ayudan a solucionar sus problemas y cómo les dan soluciones. Esto es lo que yo llamo la injusticia del contenido. ¿Por qué? Porque el 99% de las compañías lo que hace es que invierte en la parte roja. Eso es AdWords. Y el 10% de las marcas hoy invierten en la parte azul. Pero si ustedes miran la gráfica de la parte inferior, la gente le interesa en la parte azul, confía más en la parte azul. Las tasas de clic de AdWords son del 2.8% versus las tasas de clic del contenido, que son del 62%. Esto es lo que yo llamo la injusticia del contenido. ¿Por qué? Porque si la gente se interesa en la parte de abajo, ¿por qué no se invierte más en contenido? Lo que ocurre es que la mayoría de las marcas invierten en la parte de arriba. ¿Cuál es entonces la explicación de lo que llamamos esas tasas de clic o el click-through rate? Y es que todos los usuarios confiamos más en el contenido orgánico que en el contenido pago. Y a pesar de eso, ustedes invierten más en publicidad y menos en contenido. De ahí se desprende esto. Esto para nosotros es lo que llamamos el ecosistema digital antiguo. Ponen el website de la marca en la mitad, le meten publicidad en redes sociales, le meten publicidad en Google, Facebook y Twitter y algunos que están más sofisticados a través de DSPs. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa en el momento que ustedes apagan su inversión? En el momento que apagan la inversión de publicidad pagada, o apagan la inversión en Facebook, en Twitter y demás, automáticamente el tráfico de sus sitios cae. Y eso es lo que no tienen ni 5 de coherencia y de lo que vamos a hablar hoy. Les quiero mostrar una de las firmas más importantes en el mundo de la construcción en Estados Unidos que se llama CORT. CORT tiene claro que incrementando su inversión en contenidos, logró incrementar el volumen de leads en una cifra cercana al 650%. O sea, esto se los digo para que ustedes tengan en cuenta que de lo que estamos hablando realmente puede generar contactos y puede generar leads en masa si las cosas se hacen bien. De ahí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día la mayoría de las marcas, cuando trabajan con agencias digitales, las agencias digitales normalmente se centran en una sola de las cosas,
y es en esto que aparece en la mitad, que es lo de la publicidad pagada. Publicidad pagada en Facebook, publicidad pagada en Twitter, publicidad pagada en Google, y eso es una estrategia digital. Pero resulta que una estrategia digital es mucho más que eso. Para que ustedes se den cuenta, tiene 9 componentes. Tiene el Search Engine Optimization, el Content Marketing, Email Marketing, Social Media, publicidad pagada, Influencer Marketing, y lo último, que es lo verde, es todo lo que tiene que ver con métricas, el Conversion Rate Optimization, servicio al cliente y soporte, y todo el tema de analíticas. Entonces, para que ustedes analicen una cosa, ¿qué pasa con las 3 de la primera columna? Las 3 de la primera columna se basa completamente en contenido. El SEO funciona siempre y cuando hay contenido. El content marketing, contenido. Y el email marketing, contenido. Y de lo que nosotros precisamente publicidad al contenido, normalmente eso les genera un tráfico pago. Pero si ustedes se van por el lado derecho y realmente trabajan el contenido con técnicas de SEO, la calidad del tráfico que ustedes van a recibir no es comparable con la calidad del tráfico pago. ¿Por qué? Porque el tráfico pago, básicamente, ustedes utilizan medios para llegar a gente que se supone que es su target. Mientras que cuando ustedes trabajan el contenido con técnicas de SEO, lo que ocurre es que la gente termine llegando y termina buscándolos y encontrándolos a ustedes. Hay una gran diferencia en esto. ¿Qué pasa y qué ocurre una vez la gente termina llegando al website de su marca? Recuerden que la gran diferencia que hay con una estrategia de content marketing es que el contenido vive en activos que son de su marca y el mejor activo es su sitio web. Entonces, ¿qué pasa cuando un usuario termina llegando a su sitio? Finalmente ustedes, lo primero, indiscutiblemente, logran un mejor posicionamiento de marca, pero lo que realmente nosotros recomendamos es crear clústeres de audiencias. ¿Qué quiere decir un clúster de audiencia? Ejemplo, todos los contenidos que están relacionados con la gente que vive en Polanco, en México, o en el barrio en Chicó, en Bogotá. Finalmente es gente que quiere vivir en esa zona, por poner un ejemplo, si se tratara de proyectos de construcción en determinada zona. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas personas, finalmente ustedes las logran, que esas personas de una u otra forma o se registren o que ustedes tienen una estrategia de retargeting, lo que ustedes van a poder hacer posteriormente es perseguir a esas personas por otros medios que van a navegar y van a terminar posiblemente logrando convencerlos que conozcan los proyectos que ustedes tienen. Entonces, los clústeres de audiencia están súper alineados con lo que llamamos el retargeting. Una vez ustedes logran que las personas terminen llegando y entrando a su sitio web y ustedes le ponen un gancho como lo que llamamos un ebook, que explicaré más adelante, pues finalmente ustedes terminan generando leads. Como las personas las logran registrar, ustedes van a poder distribuir y amplificar el newsletter y al final todo esto lo que termina haciendo es ayudándoles realmente a mejorar el posicionamiento de la marca. Ustedes deben tener una cosa clara, es que si ustedes tienen que hacer publicidad para mover las audiencias alrededor del contenido, ustedes están perdiendo el verdadero valor del contenido. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes no pueden depender de publicidad para mover el contenido. Si el contenido está bien hecho y está hecho con técnicas de SEO, ustedes no van a tener que invertirle dinero importante para poder amplificar el contenido. La clave es que el contenido tiene que ser hecho con las técnicas de SEO necesarias. Entonces, como les acabo de decir, a partir del posicionamiento orgánico del contenido, la gente va a terminar llegando a su sitio web y ustedes pueden agrupar todas las piezas de contenido que sean alrededor de una temática, digamos que sea común, las agrupan en un clúster y de esa forma ustedes van a poder crear campañas de retargeting más eficientes. Y adicional, si ustedes logran que esos usuarios terminen registrándose en su sitio, un porcentaje muy alto van a lograr precisamente a partir de ello. Entonces, al final, la clave de todo esto es que las marcas puedan crear y puedan tener sus propias audiencias. ¿Es efectivo el content marketing? Digamos, si ustedes venden a través de Internet, sí, la respuesta es sí. Les voy a decir, 93% de las compras B2B empiezan con búsquedas en los buscadores. Y hay una cosa más interesante. Si ustedes tienen una estrategia de content marketing, normalmente se incrementa en 55% el tráfico al website de la marca. Ustedes logran 97 más links internos e incrementan la intención de compra en cifras cercanas al 83%. Eso es realmente importante cuando ustedes lo miran ya en términos numéricos. Ahora, deben saber una cosa y es que si su sitio tiene una estrategia de content marketing, normalmente lo que llamamos las tasas de conversión,
¿Qué es la tasa de conversión? Es del total de personas que entran a un sitio, cuántas terminan haciendo lo que ustedes necesitan. Aquellos sitios que tengan una estrategia de contenidos, las tasas de conversión están en niveles cercanos al 3%. Sin contenido, las tasas están en niveles cercanos al 0.5%, es decir, 6 veces pueden incrementar las tasas de conversión. Y para que tengan otro número y se acuerden, aquel sitio que tiene un blog normalmente produce 67% más leads por mes que aquel sitio que no lo tiene. Entonces, esto realmente les muestra que una buena estrategia de contenidos puede tener unos impactos importantes. Si vamos al tema, digamos, específicamente del sector construcción, ¿qué tips les podemos recomendar? Ustedes pueden crear su blog, donde en ese blog tienen novedades del sector y resúmenes de eventos. Pueden crear los reviews de sus proyectos, de sus procesos y de sus productos. Entonces, ese, por ejemplo, de los procesos está muy relacionado con el punto 4. Por ejemplo, si ustedes están construyendo un edificio, qué bueno sería que tuvieran historias de cómo la gente que construye los proyectos vive, cómo han construido el proyecto, o sea, algo que sea realmente humano. El tercero, que es maravilloso, digamos, es lo que llamamos do it yourself. Cómo hacer X, cómo hacer Y, cómo colgar las lámparas, cómo poner los pisos, cosas que realmente también le den valor a los usuarios. Y por último, testimoniales, los testimoniales de los clientes, cómo ha sido el proyecto, cómo les ha ido con los proyectos que han construido ustedes. Cosas de este estilo son tips y básicamente es contenido que debe vivir en el sitio web de su marca, porque si ustedes crean el contenido con las técnicas de SEO necesarias, la gente va a terminar llegando a su sitio web. ¿Qué beneficios tiene el contenido para el sector de la construcción? Hay 3 claves. Lo primero es que los costos de adquisición son 1000 veces más bajos, por lo que yo les decía, en lugar de buscar a la gente vía publicidad, la gente va a terminar llegando a su sitio web a consumir contenido. Van a tener un alcance más amplio y mucho más económico y clarísimo el tema del posicionamiento de los buscadores para generación de leads. Si ustedes no dependen de publicidad y básicamente tienen una buena estrategia de contenidos, ustedes van a terminar realmente generando leads de una forma muchísimo más eficiente. ¿Qué tipo de contenido pueden producir? Ejemplo, podcast. Pueden hacer podcasts que le cuenten a la gente alrededor o explicándole cosas de cómo decorar el hogar, descargables, la guía de cómo decorar la cocina, infografías que les muestre qué cosas deben considerar cuando vayan a comprar un apartamento y los créditos que hay que pedir, artículos que les expliquen y le den valor alrededor de cómo, si van a ser papás, qué cosas deben tener, videos que, como les acabo de contar, o les acabo de sugerir de cómo se construyó un edificio o cómo vive la gente que construye el edificio, casos de personas que han trabajado con ustedes, en fin, todos estos son contenidos que hoy ustedes pueden producir y que pueden de una u otra forma tener un impacto importante en sus marcas. Desafortunadamente, digamos que casos de venta de productos o digamos, de proyectos a través de Internet a partir de contenido no los hemos encontrado. Pero aquí hay una cosa para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una señora que entra a buscar plastilina no tóxica, termina entrando a este sitio que se llama Material Escolar, lee el artículo, es un artículo totalmente educativo que explica qué es la plastilina no tóxica, para qué sirve, y lo que hace esta marca es que en la mitad del contenido le pone una caja donde la persona puede comprar desde la misma caja la plastilina no tóxica. Entonces, imagínense lo mismo, hay alguien que está buscando apartamentos o casas, usted termina entrando a un artículo que habla los 5 mejores lugares para comprar casa en Ciudad de México, y en el momento en que la persona entra a ver el contenido y a leer el contenido, en la mitad del contenido ustedes tienen, por ejemplo, una caja donde muestra los 5 proyectos de construcción que hay en DF. Cosas de ese estilo ustedes lo pueden hacer. Aquí hay otro caso, por ejemplo, para el tema de mascotas. La persona entra a Google, busca higiene bucal de un perro, termina entrando a este sitio que se llama Equivoco. ¿Cómo puedo cuidar la higiene bucal de mi perro? Cuando llega mal aliento, en la mitad del contenido le mete el enjuague bucal. Sigue bajando acumulación de sarro y acá le mete los snacks precisamente para evitar acumular el sarro.
Si ustedes venden material de construcción, si ustedes venden proyectos de construcción, de esta forma ustedes pueden lograr resultados que son realmente tangibles, pero lo más importante, la gente llega a su sitio y no ustedes van a buscar a la gente. Ahí es donde radica la gran diferencia de un proyecto de contenido. Entonces, entendamos qué es una estrategia de contenido. Una estrategia de contenido, como dicen estas definiciones, la primera es una práctica de marketing digital que tiene como finalidad planificar, desarrollar y distribuir contenido escrito y visual. En la segunda, una estrategia de contenido planifica la creación, publicación y gestión de contenido útil y usable. ¿Qué no es una estrategia de contenidos? No es un plan de publicación de contenido en redes sociales, un plan de videos en YouTube. ¿Y por qué no es una estrategia de contenidos? Porque la premisa de una buena estrategia de marketing de contenidos es que ustedes puedan construir audiencias a través de sus activos digitales. El que ustedes tengan 100,000 fans en Facebook, eso no, tengan en cuenta una cosa, los fans son de Facebook, no suyos. El que ustedes tengan 100,000 followers en YouTube, los followers son de YouTube, no son suyos. Es decir, ustedes al final de cuentas dependen de las reglas de juego que tengan las redes donde ustedes amplifiquen el contenido. Pero si el contenido vive en su sitio web, ahí ustedes realmente pueden sacar la información de quiénes son esos clientes potenciales y pueden realmente desarrollar una relación de confianza con ellos. Hay una gran diferencia en esto. Y acuérdense, la clave es ustedes puedan construir sus audiencias propias. Como les digo, nunca olviden que una buena estrategia de contenidos debe posicionar orgánicamente el website de su marca. Su mayor activo es su website, porque en él ustedes pueden crear sus propias audiencias. Y lo que les dije hace un rato, si ustedes lo hacen bien, sus campañas de retargeting les van a ayudar tremendamente para volver más eficiente en todo. ¿Cuáles son los componentes de una estrategia de contenidos? Para que ustedes sepan, acá hay 7. Y cada uno de estos componentes, digamos que tiene un resultado. La definición de los objetivos, el diseño, el equipo, la ingeniería, la creación, la distribución y las mediciones. Desafortunadamente acá no tenemos el tiempo para entrar en el detalle de cada una de estas, pero si a ustedes les interesa, en el canal de YouTube de We Are Content hay uno de los webinars que habla de cómo desarrollar una estrategia de contenidos y ahí ustedes pueden ver el detalle de cada uno de estos puntos, digamos que es importante. De aquí voy a hacer un resumen. Lo primero que ustedes tienen que definir es definir los objetivos, porque a partir de los objetivos ustedes definen los formatos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes necesitan leads, eso no lo van a lograr ni con videos ni con artículos. Eso lo logran con formatos que obliguen a la gente a registrarse, como son las guías, listas, webinars y demás. Es decir, si la gente quiere acceder a ese contenido, tiene que darnos la información. Después viene la definición de lo que llamamos los buyer persona. Los buyer persona son los arquetipos de consumidores con los cuales ustedes se quieren relacionar. Los buyer persona al final definen temáticas de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes quieren llegar a un público, por ejemplo, que son familias o mamás que tengan hijos, ustedes posiblemente lo que tienen es que crear contenido que sea interesante para las mamás. Pueden ser hasta recetas de cocina. Si ustedes consideran que ese es un vehículo para atraer mamás a que conozcan los proyectos, pueden desarrollar recetas de cocina. Entonces, los buyer personas nos ayudan a definir temáticas. Después de que uno ya tiene claro qué temáticas, es muy importante no crear el contenido por intuición. El contenido tiene que ser creado con técnicas y una técnica que es fundamental es la que tiene que ver con el análisis de los keywords. Es decir, ustedes no pueden crear el contenido por intuición, porque si lo crean por intuición, posiblemente van a crear contenido que nunca la gente lo va a buscar. Entonces, si ustedes quieren crear contenido para mamás y crean contenido alrededor de, por ejemplo, de una palabra que es tendencias de la moda en niños menores de 1 año, posiblemente nadie busca esa temática. Entonces, para eso hay plataformas que nos dicen el volumen de búsquedas que hay alrededor de un tema en particular para uno no cometer el error de crear contenido que nunca la gente va a buscar. Y aquí hay otro punto importante. Como les voy a explicar a continuación, es muy importante siempre evaluar el costo de un visitante por contenido versus el costo de un visitante por campañas pagas. Entonces, si el valor de un visitante por contenido es más barato que con campañas pagas, hagan el contenido, pero si el valor de un visitante es más costoso, pues posiblemente no se justifica en este momento. Después, la importancia de tener un equipo orientado 100% a la creación de contenido. Es muy importante que siempre haya una persona responsable dentro de sus compañías, sea la compañía grande o compañía pequeña, que haya alguien que es la que toma las
determinaciones. Después viene la distribución, que recomendamos, digamos que la amplificación de contenido a partir de, pues, adicional a las redes sociales se utilice publicidad nativa. El SEO, digamos que es fundamental porque el SEO básicamente va a permitir que ustedes tengan tráfico orgánico y no vayan a depender básicamente de tráfico pago. Y por último, por favor, aprendan a manejar el Google Search Console. El Google Search Console es la plataforma más importante para uno medir un proyecto de contenidos. Les garantizo que a ustedes les enseñaron a manejar Google Analytics, pero lo que es claro es que cuando uno quiere medir un proyecto de contenido, lo debe medir a través del Google Search Console. Entonces, si ustedes quieren profundizar en cómo desarrollar realmente una estrategia de contenido, van a encontrarse otro webinar que habla de cómo desarrollar estrategias de contenido efectivas, y ahí está el detalle de cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Como les acabo de decir, el análisis de los keywords es fundamental, pero para uno entender la importancia del análisis de los keywords tiene que entender cuáles son las tasas de clic que se hacen sobre el contenido. 5%. En la segunda posición el 14%, en la tercera el 9%, en la cuarta el 6%, e inclusive en la segunda página del 3.99%. Como se los dije empezando, la tasa de clic promedio sobre lo que tiene que ver con publicidad paga es del 2.8%. Es decir, que si ustedes logran llegar a la primera posición, van a tener unas tasas de clic que pueden llegar a ser 10 veces superiores. Y ojo, si ustedes ya están en la primera posición en los resultados de búsqueda, tengan mucho cuidado porque no se justifica en invertir en publicidad estando en la primera posición en los resultados de búsqueda. Entonces, ese modelito que yo con mucho gusto, si a ustedes les interesa, se los puedo mandar. Al final les doy mi correo y yo con mucho gusto se los mando. Esto es un modelito en Excel donde ustedes entran a una plataforma de análisis de keywords como puede ser el Keyword Planner de Google, que es gratis, y le dicen, oiga, estoy pensando en crear contenido alrededor de canciones infantiles. Entonces el Keyword Planner de Google me dice cuál es el volumen de búsquedas mensuales que tiene ese keyword en particular y me da el valor de un clic. Como ustedes se pueden dar cuenta en este ejercicio, canciones infantiles, el costo por clic es del 0.45 centavos. Y el costo total, al lado derecho, después de hacer todo el modelo matemático, el costo de una visita por contenido es de 0.017 centavos de dólar. Quiere decir que en este caso, una marca que creara un contenido alrededor de canciones infantiles, ejemplo, un artículo que se llame las 5 mejores canciones infantiles de la historia, y ese artículo pudiera llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, la marca se puede ahorrar cerca del 96%. En el caso de música infantil del 92%, en el caso de familias del 93%. Pero, ojo, no siempre eso siempre es igual. Como se pueden dar cuenta en el caso de transformación digital y Barbie, el costo de un visitante por contenido podría llegar a ser superior. Entonces, no se guíen únicamente y suponga que siempre el contenido es más barato. Puede presentarse el caso que como quieren crear contenido alrededor de un tema que hay muy pocas búsquedas, puede ocurrir que el costo de un visitante por contenido sea mucho más costoso. Bueno, ¿qué tipo de keywords tienen que considerar? Cuando uno está evaluando sobre qué keywords crear el contenido, es importante que ustedes evalúen tener 3 tipos de contenido: contenido informativo educativo, contenido comercial y contenido transaccional. Digamos que depende de los keywords que ustedes definan, ustedes mismos van a saber qué tipo de contenido es el que están desarrollando. Después viene el tema de las mediciones. Después de que uno ya tiene organizado toda la estrategia de contenido y ya empieza a publicar el contenido, como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay 6 mediciones con las cuales uno puede trabajar. El número de uniques que leen o ven los contenidos, que es reach, el número de páginas vistas, que se refiere al engagement, el ranking SEO del website, el tiempo promedio de navegación, la calidad de los leads y el branding. Acá hay 6. Pero hay una cosa, como se los dije hace un rato, que es fundamental, y es que ustedes tienen que trabajar con el Google Search Console. ¿Qué es el Google Search Console? Es una plataforma de Google que es gratis también, como Google Analytics, donde ustedes pueden saber el contenido que publican, en qué posición orgánica está. Por ejemplo, en este caso, que es un print screen de We Are Content, como se pueden dar cuenta, el keyword tipos de infografía, habíamos aparecido hasta el momento que yo saqué este reporte 29,000 veces en los resultados de búsqueda. Eso es lo que se llaman las impresiones orgánicas. De esas 29,000, el 12% había terminado haciendo clic y habían terminado llegando 3,600 personas, y ese keyword aparece en la primera posición para N número de países. Tengan en cuenta una cosa como métrica. Si ustedes logran que un artículo llegue a la primera posición en los resultados de búsqueda, normalmente ese artículo se indexa sobre 957 palabras claves en promedio. ¿Qué hace el robot de Google? Empieza a revisar el contenido y dice, ok,
Alrededor de tipos de infografía, me sirve. Voy a ponerlo como una opción en los resultados de búsqueda. Tipos de infografía sin tilde también sirve. Tipos de infografías también sirve. Y él empieza a hacer variaciones y variaciones y variaciones y logra posicionar una página alrededor de 950 keywords en promedio si ustedes logran llegar a la primera posición. Entonces eso quiere decir que ustedes tienen muchas fuentes de entrada a su página por diferentes keywords y no solamente por uno. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿en qué termina el ecosistema digital que les planteé empezando? Que el ecosistema digital se convierte en esto que les estoy planteando en este momento. Entonces, tengan en cuenta una cosa, y es que los contenidos, de una u otra forma, los contenidos les disparan el SEO de su sitio. Si ustedes crean buen contenido, la publicidad pagada se la pueden hacer, pero al contenido. Es decir, si ustedes quieren llegar a mamás que tengan hijos, entonces no sé, las mejores recetas de alimentos para niños, le meten publicidad, pero al artículo, para que la gente termine llegando al sitio y ustedes lo enganchen a través de contenido. El newsletter es otra cosa que es fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes logran que la gente se les registre en su sitio, el newsletter va a ser una herramienta espectacular para ustedes poder enganchar a la gente. Y por último, si el contenido está bien desarrollado, el contenido que ustedes publiquen en su sitio web lo van a poder amplificar a través de las redes sociales. Entonces, fíjense, acá tenemos una perspectiva muy amplia sobre cómo desarrollar la estrategia. Los que quieran profundizar, con mucho gusto nos pueden, o yo les mando el link para que lo puedan descargar o puedan ver las presentaciones en el canal de YouTube. Hay un canal dentro del canal de We Are Content que se llama Webinars, donde ustedes pueden encontrar todas las presentaciones. Para los que quieren la copia de esta presentación, pueden mandarme un mail a el correo que están viendo en la pantalla. Si ustedes quieren que organicemos una sesión de consultoría digital donde ustedes puedan ver cómo está posicionándose orgánicamente su sitio web, sobre qué palabras claves y demás, ahí tienen el URL. Y si ustedes quieren registrarse para poder recibir en forma periódica, nosotros mandamos más o menos un newsletter cada 8 o 15 días. Acá ustedes pueden ver el URL donde lo pueden hacer. Entonces tienen 3 fuentes para que se puedan registrar y puedan profundizar en esto. Como les decía, acá tienen mi mail y si tienen alguna pregunta, pues por favor me la envían por correo y con mucho gusto yo la contestaré para aclarar cualquier duda que haya al respecto. Y bueno, hasta aquí llegamos y si alguien tiene alguna inquietud o algo que pueda solucionar en este momento, con mucho gusto. Y si no, pues muchas gracias por habernos acompañado. Este webinar entonces lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren ver otros webinars, pues ahí van a ver todo el listado de ellos. Y bueno, y muchas gracias por haber estado con nosotros.